Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Mantenga su Biblia abierta en ese lugar. Evangelio de San Juan, capítulo número 15. Gloria a Dios. Muy bien, solamente recordar a aquellos que llegaron a última hora, si tienen sus móviles encendidos, por favor, silencio con ellos o modo avión, lo que usted quiera. Pero para que no hayan interrupciones en esta mañana. Hoy quiero hablar de una de las herramientas del labrador. He venido durante algunas semanas, hemos venido reflexionando sobre la necesidad de vivir o experimentar una vida fructífera. Creo que los que han venido podrán hilar todo lo que hemos venido compartiendo y lo que compartiré en este día. Y el texto base que hemos tomado para la reflexión durante esta semana ha sido el capítulo número 15 del Evangelio de San Juan, los primeros 10, 11 versículos, hablando acerca de la idea de dar fruto. Dar fruto no como una ocurrencia o un deseo personal, sino como parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios que usted y yo demos fruto para la gloria de su nombre. Un fruto que es el resultado no de nuestra capacidad, no de nuestro esfuerzo e inteligencia, sino de la obra de Dios en nosotros. Por eso la palabra habla acerca del labrador, o hemos hecho alusión a la mano del labrador trabajando nuestras vidas para que produzcamos ese fruto. Lo que significa, por otro lado, hermano, que cualquier mérito con respecto a lo que sucede en nuestra vida, con respecto a cualquier cambio, transformación para bien, cualquier mérito le pertenece a Dios, porque Él es el que está haciendo la obra. No es porque usted fue muy inteligente, no es porque aprovechó una oportunidad determinada, sino porque Dios está obrando en nuestra vida. Por lo tanto, a Él le pertenece todo el mérito, toda la gloria y la alabanza, como la propia palabra nos enseña. Y fue una obra que tuvo un comienzo cuando nosotros experimentamos lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. ¿Han oído esta expresión, no, hermanos? El nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Desde ese momento se comenzó, o Dios comenzó una obra en nosotros, una obra que continúa en la medida que nosotros permanecemos en Cristo hasta que Él venga o Él nos llame a su presencia. Filipenses capítulo 1, versículo 6 confirma esta idea cuando dice: estoy persuadido, convencido que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, no es cualquier obra, sino la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si se paran a reflexionar por un momento, este versículo nos habla de un punto de arranque, de una continuidad. ¿Cuál fue ese punto de arranque? La Biblia dice, aquel que comenzó. ¿Cuándo comenzó esa obra de Dios en nosotros? El día que le entregamos nuestro corazón a Él. El día que con una actitud de arrepentimiento y humillación delante del Señor reconocimos nuestra situación o condición pecaminosa y pedimos perdón a Él y aceptamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Ese fue el punto de arranque y continúa la obra. Miren, permanecer en Cristo, pueden pasar si son tan amables, hay asientos libres. Permanecer en Cristo, y escúcheme bien, nadie se distraiga por favor, es la garantía de ser transformados por Dios. Se lo repito, permanecer en Cristo es la garantía de ser transformados por Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, la palabra o el término pámpano está haciendo alusión a usted. Y está haciendo alusión a mí también. Es una forma simbólica de hablar de nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Se da cuenta? No depende de tu capacidad, no depende de tu conocimiento o inteligencia. Nosotros no podemos producir esa transformación, ese cambio en nuestra propia vida. Dice el pasaje, como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios vincula el permanecer en Cristo con esa transformación o ese cambio de vida, hermano. Y digo esto porque mire, a veces uno se hace una idea distorsionada de lo que es el cristianismo.
Venimos a una iglesia y esperando que nuestra vida se transforme o cambie por arte de magia. Y como he dicho en varias oportunidades, no se trata de toques de varitas mágicas. Vengo a una iglesia y algo sucede y mi vida cambió por completo. No, hermano. Algunos tienen la idea de cuentos que han leído. Piensan que, bueno, vamos a frotar la lámpara de Aladino y sale el genio del Espíritu Santo para hacer algo en nuestra vida. No vamos a frotar 3 veces el púlpito, ni 3 veces la cruz para que las cosas cambien. Esas son supersticiones, hermano, que a veces se filtran, y estoy hablando simbólicamente, a veces se infiltran en el contexto de la vida cristiana. Una vida transformada no es el resultado de toques de varita mágica, no es el resultado de ungüentos con aceites especiales. Una vida transformada no es el resultado de rezos determinados u oraciones determinadas que me van a cambiar la vida. Tampoco una vida transformada es el resultado de seguir las 7 claves del éxito o de leer muchos libros de autoayuda. Eso no te va a cambiar la vida. La palabra nos enseña que si permanecemos en Cristo, nosotros vamos a dar fruto y mucho fruto, dice la Escritura. El cambio, la transformación de tu vida no está en un libro de autoayuda, no está en una oración mágica, no está en un aceite mágica que te echan, no, está en permanecer en Cristo. Y la semana que viene, o la siguiente, porque la semana que viene tenemos algo especial, hablaremos sobre lo que significa permanecer en Cristo. Entendiendo siempre, hermanos, también que cuando hablamos de fruto, estamos hablando de un carácter, de un estilo de vida semejante a Cristo. Se trata de reflejar a Dios en nuestra vida. Eso es el fruto. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad de dar fruto? Número 1, hermano, es para que Dios sea glorificado. Esa es la meta principal. Versículo número 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y la segunda razón principal por la que debemos dar fruto es para que otros puedan ver a Dios en nuestra vida, para reflejar el carácter de Cristo en nosotros y muchas personas se sientan atraídos a venir al Señor. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y hemos reflexionado durante todo este tiempo que esa transformación forma parte de un proceso, hermano, donde Dios está trabajando en nosotros. Porque nadie da fruto de la noche a la mañana. La propia naturaleza nos lo enseña. Usted planta una semillita en la tierra y ¿verdad que no va al día siguiente a recoger el fruto? El sentido común, la lógica, la propia naturaleza le enseña que es un proceso que hay que esperar, que hay que dar tiempo para que ese fruto aparezca. Igual es en nuestra vida espiritual. Uno no se convierte en un creyente maduro espiritualmente de un día para otro. Eso no es así, hermano. Necesitamos ese proceso de transformación donde Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Dios en su soberanía y en su amor. Porque Dios nos ama, ¿lo sabía usted? Dios nos ama y no nos ama de cualquier manera. Dios nos ama con un amor eterno, con un amor que nunca se acaba. No importa cuántas veces nosotros caemos, Él nos levanta porque Él nos ama. Y Dios utiliza diferentes medios para limpiar nuestra vida. Hemos dicho de que no se trata aquí de pecados, porque si se dan cuenta, en el contexto está hablando de la persona que ya está dando fruto, ¿vale? Y sabemos que nuestros pecados son limpiados por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. La palabra o el contexto nos habla, por ejemplo, en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿quién es el que está dando fruto? Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que tiene una relación con Dios, aquel en cuya vida Dios se está glorificando. ¿Qué hará Dios con esta persona? Dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Otro versículo dice mucho fruto o abundante fruto. La idea de esta limpieza tiene que ver que Dios trabaja en nosotros para quitar, eliminar todo aquello que es un impedimento, todo aquello que es un obstáculo para tener una vida fructífera en términos espirituales. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y decíamos en varias semanas que Dios tiene sus propias herramientas. Es una forma simbólica de hablar. Así como la palabra utiliza el simbolismo de Dios como el labrador, estoy utilizando estos términos de una forma simbólica. Dios tiene su propia herramienta para limpiarnos y trabajar en nosotros. Hemos hablado acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Es un elemento fundamental que Dios nos da para limpiar nuestra vida.
Él nos quebranta, Él nos disciplina, Él nos da a la iglesia como un medio, un agente de transformación y de cambio también. Son elementos que forman parte del día a día en la vida de un cristiano y a las que muchas veces ni le prestamos atención, ni le damos la importancia que tiene. Muchas veces no le damos el valor que representa la iglesia, el valor que representa la propia palabra de Dios, el hecho de ser quebrantados en un momento determinado, incluso el hecho de la disciplina. A veces nos rebelamos incluso contra Dios, nos quejamos contra Él por permitirnos que pasemos por esas situaciones sin darnos cuenta o sin entender que es por nuestro propio bien, que Dios está obrando, Dios está trabajando nuestra vida para bendecirnos. Y hoy hablaremos de uno de esos elementos también que Dios utiliza, y es las pruebas. Mucho se ha hablado de las pruebas. De hecho, 5 meses atrás estuvimos compartiendo sobre ese tema. Soy consciente de que usted ha escuchado muchos sermones acerca de las pruebas, así que no me extenderé mucho sobre ello. Antes de nada, quiero hacer una aclaración también al respecto, antes de meterme en este tema de las pruebas. No es lo mismo una tentación que una prueba, porque tenemos la tendencia a mezclarlo todo. O a veces nos confundimos, estamos atravesando por un tiempo de tentación y pensamos que es una prueba. No es lo mismo, se lo vuelvo a repetir, una tentación que una prueba, y no debemos confundir estos conceptos, aunque tienen ideas o elementos muy similares. La tentación, hermano, y usted lo sabrá si no se lo recuerdo, es incitar o motivar a alguien a hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Eso es la tentación. Es cuando tú te sientes impulsado, motivado a hacer algo que va en contra de la moral y de la santidad, de la justicia de Dios, o sea, pecado. Y creo que no hay que ser muy listo para hacer esa diferencia. Cuando usted siente un impulso por hacer algo que a Dios no le agrada, eso se llama tentación, hermano. La prueba es totalmente diferente y hablaremos acerca de ello. El objetivo de la tentación, aunque usted no se dé cuenta, y en medio de ella usted solo esté pensando en usted mismo y lo bueno que sería hacer o tener tal cosa, el objetivo de la tentación es ofender a Dios. Ese es el principal motivo. ¿Sabes por qué? Porque todo pecado es una ofensa a Dios. Uno lo relaciona directamente. No, la tentación es para que yo peque, cierto, pero el propósito de ese pecado es ofender a Dios. Recuerde, cualquier pecado es una ofensa a Dios. El objetivo, entre otros tantos, de la tentación es apartarnos de la voluntad de Dios, es debilitar nuestra vida espiritual, debilitar nuestra fe, atarnos a conductas dañinas que van a impedir nuestro crecimiento espiritual. Ese es el objetivo de la tentación en su vida. Y es importante que entendamos esto para hacer una diferencia entre la prueba y la tentación. ¿Están ahí, hermanos? Bien. Déjenme nombrarle rápidamente algunas características de la tentación. Primeramente, su origen. ¿Dónde nace? ¿Dónde sale la tentación? Miren, contrariamente a lo que muchos piensan, el origen de la tentación no está en el diablo, no está en Satanás, está en nosotros mismos. La hermana enseguida reaccionó. El origen de la tentación está en nosotros mismos, en lo que la Biblia llama la concupiscencia. Santiago capítulo 1, verso 14, dice de la siguiente manera: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, nos enseña la Escritura. La pregunta entonces es, ¿qué es la concupiscencia? ¿Será una nueva carrera universitaria? Por como suena concupiscencia. No. La concupiscencia se define como aquellos deseos, impulsos o apetitos desordenados de placeres deshonestos que forman parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Como es una definición grande y veo que alguien tomando nota, se lo voy a decir de nuevo. La concupiscencia son aquellos deseos, apetitos o impulsos desordenados de placeres deshonestos que forman parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y Jesús mismo,
en sus enseñanzas, él confirma, hermanos, esta idea. Él dijo que de nuestro corazón, del interior, no de afuera, sino de dentro, ¿qué es lo que sale? Dice Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una larga lista de cosas no agradables, de cosas que van en contra de la voluntad de Dios, que ofenden a Dios, que están aquí adentro. Y en el suyo también, hermano. Porque tu corazón y el mío, dice la palabra, que es engañoso y perverso. Y de ahí sale toda esa serie de cosas. De hecho, tengo que decir que la Biblia nos enseña en 2 de Pedro 1:4 que la concupiscencia es la causa de la corrupción en la sociedad. No es el partido político, aunque son la mayoría todos corruptos. No es un gobierno determinado, no es esto, es la propia concupiscencia del ser humano lo que trae la corrupción en la sociedad. Pedro dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, y añade, a causa de la concupiscencia, dice la palabra. ¿Se dan cuenta? Toda tentación que cualquier persona, sea cristiano o no cristiano, Toda tentación que cualquier persona pueda experimentar está resumida en 3 expresiones que la Biblia nos enseña. Estas únicas 3 expresiones es el resumen de todas las posibles tentaciones que usted pueda experimentar o imaginar. Están resumidas en este pasaje. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, y comienza a enumerar, número 1, los deseos de la carne. Número 2, los deseos de los ojos. Número 3, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Estas son las cosas que hay en nuestro interior. La otra característica de una tentación, ¿sabes cuál es? Es que es atractiva. La tentación es atractiva, si no, no tendría poder de atracción y de seducción, ¿cierto? Es atractiva. Nunca la tentación se presentará como algo feo, horrible, triste o poco placentero, sino todo lo contrario. Una tentación se presentará a tu vida y a mi vida también como aquello que te va a dar un gozo y una felicidad que no podrás conseguir en ninguna parte. La tentación se presentará como esa oportunidad donde vas a disfrutar como nunca has disfrutado. Se presentará como que te hará sentir realizado y abrirá una puerta de bienestar y éxito en tu vida, porque si no, no tendría ese poder de seducción. Así es la tentación. Pero ¿sabe? El problema de todo esto es que la tercera característica de la tentación es que es mortal y dañina. Detrás de ese disfraz de placer, de alegría, de satisfacción, de éxito y de gozo, la tentación es una asesina de tu propia vida. Es una asesina de nuestra vida espiritual. Tiene repercusiones serias y detiene nuestro crecimiento espiritual, detiene nuestro avance, detiene nuestro desarrollo espiritual, detiene nuestra relación con Dios y toda esta serie de cosas. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. ¿Se dan cuenta? Muy atractiva, muy jugoso lo que nos plantea la tentación, pero su fin, su objetivo, su resultado, las consecuencias son mortales para nuestra vida espiritual. Entonces usted se preguntará, bueno, ¿y a todo esto qué tiene que ver entonces el diablo? Porque yo pensaba que la tentación provenía de él. No, la tentación proviene de su propio corazón, de su interior, de su concupiscencia. ¿Cuál es el papel del diablo? Se lo voy a decir. Él conoce la naturaleza humana, él conoce las debilidades humanas y él es el agente encargado, ¿sabe de qué? De fomentar, de motivar, de promover, de buscar oportunidades para que nuestra concupiscencia, para que nuestros malos deseos deshonestos, dice la palabra, tomen el timón y el control de nuestra vida. Él se encarga de fomentar todo ello. Él incita a Satanás, el diablo. Como dicen muchos hermanos, el Señor los reprenda. Él incita y anima a que demos rienda suelta
a aquellos impulsos y deseos que se originan en nuestro interior y que van en contra de la santidad y de la justicia y del amor de Dios. Él se encarga de hacer tal cosa. Por eso la Biblia en Mateo 4 y en 1 Tesalonicenses 3 lo describe como el tentador. Ese nombre refleja una de las acciones que él hace en contra de los hijos de Dios. Él tienta, él busca la manera de incentivar y de motivar que tú y yo hagamos caso a esos impulsos deshonestos para que pequemos y nos alejemos de Dios. Y un ejemplo de su forma de proceder lo vemos desde los albores de la humanidad. En Génesis capítulo 3 del 1 al 6, no lo vamos a leer ahora, pero usted recuerda la historia cuando Adán y Eva estaban en el paraíso disfrutando de todo lo que Dios había hecho, que podemos definir como un estado de perfección, porque dice la palabra que cuando Dios creó esto, aquello dice, y vio Dios que era bueno. Sin embargo, allí aparece el enemigo a través de esa serpiente. ¿Y qué comienza a hacer? Él comienza a tergiversar la palabra de Dios. Él comienza a hacerla cuestionar o poner en duda. Y eso es algo muy interesante. Recuerda que él les dijo, con que Dios os ha dicho, tratando de sembrar la duda en el corazón de Adán y Eva acerca de la propia palabra. Mire, cuando en su mente o en la mía o en la de cualquier creyente comenzamos a cuestionar la veracidad de la palabra de Dios, la importancia que tiene la palabra de Dios, usted o yo estamos bajo el ataque del enemigo. Porque una de las cosas que hace el enemigo es tratar de tergiversar la palabra, de sembrar dudas acerca de ella. ¿Por qué? Porque en la palabra se sostiene nuestra fe, en todo lo que Dios nos dice. Y cuando nosotros comenzamos a dudar, a poner en tela de juicio lo que dice la palabra, no solamente estamos en peligro, sino que estamos bajo el ataque del enemigo. Porque si cuestionamos esto, lo demás no se sostiene, hermano. La palabra de Dios es necesaria. Satanás alienta el orgullo y la soberbia. No, lo que pasa es que no vas a morir, sino que vas a tener sabiduría. Podrás distinguir entre el bien y el mal. Serás como Dios. Estaba comenzando a alentar el orgullo y la soberbia y le hace creer a esta primera pareja que fuera de Dios hay una mejor vida. Satanás sigue con la misma estrategia hoy en día, desde el principio de la humanidad. Él sigue tratando, hermanos, de engañarnos por medio de las tentaciones, hacernos creer que fuera de Dios hay una mejor vida, una mejor manera de hacer las cosas. Y eso es todo lo contrario. La tentación es mortal y dañina en nuestra vida. Ahora, las pruebas. Y esa es una de las herramientas que Dios utiliza, la prueba. A diferencia de la tentación, la prueba tiene un objetivo totalmente diferente. ¿Cuál es el objetivo? Cumplir el propósito de Dios en nosotros. Por eso usted se va a dar cuenta claramente lo que es una tentación, porque usted se está sintiendo impulsado. Y que nadie me diga en este lugar, no, es que yo eso no lo entendí. Usted sí lo entiende. Cuando usted está siendo impulsado a hacer algo que no está bien, usted sabe que eso está mal. No nos hagamos más tontos de lo que somos. Ni pequemos de ser súper ingenuos. No, es que yo no lo sabía. Usted sí lo sabe. Porque el Espíritu de Dios está en su vida y el Espíritu de Dios le trae convicción y le hace sentir y pensar, eso no está bien. Es que no es cristiano, da igual, su conciencia le habla igualmente de que no está bien, porque la Biblia dice que la palabra de Dios está escrita en nuestros corazones y en nuestra mente. Y tal vez usted no tenga todos los detalles de un versículo determinado, pero usted sabe que está mal porque su conciencia o el Espíritu Santo le está hablando y le está diciendo que está mal. Entonces vamos a saber distinguir lo que es una tentación y lo que es una prueba. La prueba, reitero lo dicho, tiene como objetivo cumplir el propósito de Dios en nosotros. Ahora, ¿qué entendemos como prueba? Prueba es un proceso. Es el proceso por el cual se pone de manifiesto, se revela algo. Bien puede ser la veracidad, las convicciones, bien puede ser la lealtad, el amor, la consistencia en algo determinado, etcétera, etcétera. Pero le voy a dar un ejemplo para que pueda agarrar bien la idea. Para comprobar a veces la eficacia, la seguridad y cualquier otro parámetro que, por ejemplo, un coche pueda tener en su fabricación, a ese vehículo se le somete a toda una serie de pruebas para verificar la garantía, la autenticidad o el valor que tiene ese vehículo. Y se simula, antes de sacar al mercado ese coche, se simula todo tipo de circunstancias posibles en las que se puede encontrar ese vehículo. Y se le comienza a hacer muchas pruebas.
Le voy a mencionar alguna. Por ejemplo, los fabricantes ponen el motor en marcha y se olvidan. Lo dejan ahí en marcha para ver el rendimiento, la productividad y otra serie de parámetros que tiene el motor. Otra de las cosas es que exponen el vehículo a diferentes temperaturas extremas. Los meten en unos túneles especiales ya preparados y ahí le mandan lluvia floja, lluvia torrencial, lluvia de todo tipo. Le mandan frío, pero temperaturas extremas, le mandan también temperaturas de calor, mucho calor, los hacen pasar por nieve y toda esta serie de cosas para de alguna manera comprobar el funcionamiento de todos los componentes de ese vehículo, a ver cómo responde ante las diferentes temperaturas o pruebas que se le hace. A veces se realizan golpes, habrán visto algún programa como para comprobar la garantía o la solidez de ese chasis del coche, lo estampan contra otro coche o contra un muro de hormigón y toda esta serie de cosas. Y uno dice, caramba, ya me lo hubieran dado a mí en lugar de romperlo, yo le hubiera hecho la prueba. Pero son pruebas que se hacen para medir la seguridad de ese vehículo, medir el chasis de ese vehículo. A veces se conduce el vehículo por todo tipo de terrenos para ver cómo responde, entre otras cosas, la amortiguación, la dirección, los frenos, la estabilidad, el agarre y toda esta serie de cosas. Para resumirle, todo ese proceso se llama prueba que se hace al vehículo y va a poner de manifiesto o va a revelar cuáles son los puntos fuertes de ese vehículo, pero también va a revelar cuáles son las cosas deficientes que tiene. ¿Para qué? Para ser corregido antes de sacarlo al mercado. ¿Me están entendiendo? Con esa idea usted puede hacerse, y valga la redundancia, una idea de lo que significa o representa una prueba. En términos cristianos, de manera general, la prueba es parte del proceso por el que Dios nos hace pasar para formar la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. ¿Me entendió? La prueba es parte del proceso por el que Dios nos hace pasar para formar la imagen de su Hijo en nosotros. ¿Cómo se presenta una prueba? Mire, estoy seguro que usted lo sabe. Solamente permítame recordárselo. Generalmente, no siempre, pero generalmente, una prueba se presenta en nuestra vida por medio de una situación que podríamos llamar una crisis. Un momento de dificultad, un momento en términos humanos que no son agradables, incluso tendría que decir que pueden ser hasta dolorosos. A veces, por ejemplo, puede ser por una situación dolorosa en nuestra vida, como digo. ¿Cuántos testimonios hay de personas, de hermanos, conocemos misioneros que se han adentrado en lugares donde el evangelio no era conocido y enfrentaron circunstancias familiares y personales muy dolorosas? Y no hablo solamente de aquellos misioneros que se adentraron en una selva donde la civilización todavía no ha llegado. Misioneros que están en las calles de cualquier gran ciudad y están enfrentando situaciones. Y más que misioneros, cualquier creyente, hermano. Recuerdo ahora mismo el testimonio de David Wilkerson cuando él llegó a aquellas calles de Nueva York, y usted sabe quién es, porque hemos visto la película La Cruz y el Puñal. Y él se adentró guiado por Dios, por el Espíritu de Dios, lo llevó a la ciudad de Nueva York a trabajar con pandillas. Su vida estuvo en peligro en muchas ocasiones, como él cuenta. Y el mismo Nicky Cruz, que fue ese evangelista que es hoy en día y se convirtió gracias a que ese hombre obedeció a Dios a ir a ese lugar, él dijo que lo amenazó de muerte en muchas ocasiones. Y con su cuchillo en su garganta, te voy a matar, te voy a matar. David Wilkerson le decía, puedes hacer de mi cuerpo 1000 pedazos, pero cada uno de esos pedazos te gritará, Dios te ama y Dios te ama. Pero eso fueron momentos de prueba. Esos no son momentos agradables, hermano. Que alguien te ponga un cuchillo, una pistola, como muchos otros hermanos han vivido y están viviendo actualmente. Son momentos de prueba. Momentos que uno quisiera evitar, pero que están ahí. Pero todo eso forma parte de un proceso con el cual Dios está trabajando en nosotros. Y estoy seguro que ustedes tienen más de un testimonio de momentos difíciles que han pasado. Yo recuerdo cuando nos fuimos, y lo he contado en alguna ocasión, pero para los que no los ha escuchado, llegamos en el 2003 al Hierro con la idea de establecer una iglesia allí que por la gracia de Dios va a ser en el mes de febrero 22 años que está allí aquella iglesia. Recuerdo que Otoniel era de 8 años aproximadamente, 8 o 9, porque el pequeño tenía 6 meses.
Y claro, llegamos allí sin nada, buscando una casa, buscando un trabajo para poder subsistir y para poder establecer la obra. Y el primer trabajo que conseguí fue, digo el primero porque tuve varios, allí en aquel lugar el primero fue conduciendo un camión grúa. Y para una empresa de electricidad recuerdo que un día fuimos a hacer frente al cuartel de la Guardia Civil, me acuerdo como si fuera hoy. Agarré, enganché con la grúa una farola de esas grandes que se colocan en las calles y nada, la puse allí. Mi compañero fue a quitar unos tornillos y a poner otro, y mientras la grúa mantenía, yo me acerqué a ayudar a esa persona. Al agacharme para aflojar los tornillos me dio un calambre, hermano. A usted le ha dado mucho, seguro, pero no fue como el que me dio a mí. Digo, enseguida, voy a levantarme, pero al levantarme me dio otro calambre tan fuerte que me rompió los ligamentos de la rodilla y me soltó la rodilla para un lado. Yo caí al suelo, lloraba, gritaba, yo no sabía ni qué decía. Me revolcaba de dolor. Que se te desplace la rodilla, se te rompan los ligamentos, no es cualquier calambre. ¿Y sabe cuál fue el pensamiento que me vino a la mente? ¿Qué hago yo aquí, Dios mío? ¿Por qué tuve que venir a este lugar? ¿Quién me mandó a venir a este lugar? Pues la mente se me dispara. Y en momentos de prueba a usted también se le dispara la mente y comienza a cuestionarse montones de cosas, si la decisión que tomé fue la correcta, si mejor no hubiese hecho esto, no hubiese hecho lo otro. Es la prueba, hermano. Me llevaron al hospital, me colocaron la rodilla, me vendaron, etcétera, etcétera. 7 veces se me salió la rodilla, 5 de ellas fue en El Hierro, 2 después fue en Gran Canaria. Imagínense el dolor que representaba esa rodilla. Pero eso fue un momento de prueba en mi vida. A primera instancia yo no entendía nada de eso, me rebelaba contra Dios, me quejaba, lloraba, hacía todo lo que humanamente se puede hacer. Pero te vas dando cuenta que Dios permitió eso porque estaba probando la fe, estaba probando las convicciones, estaba probando las decisiones, estaba probando el sentir del corazón, estaba probándolo todo. Y uno en medio de esas situaciones, después casi siempre de que has pasado, te das cuenta que eso formaba parte de un plan de Dios para enseñarte a depender de Él, para hacerte fuerte en medio de la soledad, en medio de que está fuera del alcance de la familia, en lugares donde no conoces, donde no hay nadie más. Eso te hace fuerte. Entre otras cosas, son momentos de prueba que vienen a nuestra vida. ¿Y saben qué? Son dolorosas, no son agradables. Y estoy más que convencido que usted tiene experiencias similares o todavía más grandes que contar sobre esto. A veces una prueba se presenta como un periodo de escasez en nuestra economía, o falta de empleo, o pérdida. Si no, lea el libro de Ageo y verá ahí cómo el pueblo fue probado de esa manera. A veces son momentos cruciales de la vida donde tenemos que tomar decisiones muy importantes y que probablemente crearán desacuerdos y controversias aún en el seno de la familia. Son momentos de dolor, son momentos de aflicción también. Esos son pruebas, hermano. Primera de Pedro 1:6 dice de la siguiente manera: en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Se dan cuenta? La prueba no siempre es un momento de gozo en el sentido de que estoy feliz por lo que me está pasando, no. Pueden ser momentos dolorosos, puede ser una crisis en nuestra vida, pero la idea es, ¿qué va a revelar esa prueba en nuestra vida? ¿Qué va a poner de manifiesto? ¿Por qué Dios me hace pasar por esa situación? ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Qué quiere mostrarme a través de esta prueba? Bien, esa prueba va a revelar el nivel de confianza y de madurez que tenemos en Dios, hermano. Esa prueba va a revelar si nuestra fe es genuina, si es verdaderamente una fe firme o simplemente es un emocionalismo momentáneo. La prueba va a revelar nuestras verdaderas motivaciones o el por qué hacemos las cosas. ¿Hago esto realmente porque amo a Dios o lo hago porque me interesa? ¿O porque estoy buscando otra cosa a través de lo que estoy haciendo? La prueba va a revelar nuestra lealtad y nuestro compromiso a Dios. La prueba va a revelar, entre otras cosas, la fortaleza de nuestras convicciones y así sucesivamente. Tengo que decir que la prueba es un agente revelador en nuestra vida. ¿Y todo ello para qué? Todo ello, ¿por qué es revelado? ¿Por qué nosotros nos damos cuenta de todo esto? Porque a Dios no le hace falta. Dios, ¿sabes qué? Es omnisciente, Él lo sabe. Él conocía ya de antemano nuestra reacción, ¿vale? Nuestra respuesta
ante esa prueba. Somos nosotros los que necesitamos ver cómo reaccionamos, cómo nos comportamos, cómo nos actuamos en medio de la prueba. Somos nosotros quienes tenemos que darnos cuenta de nuestra condición en medio de esa prueba, para entonces buscar la ayuda en Dios, la ayuda necesaria para ordenar nuestra vida acorde a su voluntad. Porque ya Dios sabía de antemano cómo íbamos a reaccionar nosotros. Si no, Él no sería omnisciente, hermano. Pero tú y yo necesitamos pasar por esa prueba para que todo lo que decimos que hay en nosotros se ponga de manifiesto si existe realmente o no existe. ¿Cuántas veces después de un periodo de prueba nos hemos dado cuenta de que nuestras convicciones en Dios son muy débiles? Después de pasar esa prueba o durante la prueba. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que cedemos con demasiada facilidad a las presiones que nos rodean. La presión de la sociedad, la presión del trabajo, la presión de la familia, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta en ese periodo de prueba que somos un tanto débiles. Que con muy poco que nos aprieten enseguida cedemos ante las cosas. ¿Cuándo se pone de manifiesto eso? En la prueba, hermano. Nuestro compromiso en el reino de Dios a veces nos damos cuenta que no es tan fuerte como nosotros pensábamos. Nuestro carácter es un reflejo muy pobre de lo que significa ser un discípulo de Cristo. ¿Cuándo nos dimos cuenta? Cuando pasamos por la prueba, porque observamos cómo fue nuestra reacción. ¿Cómo respondimos ante esa situación? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo contestamos? ¿Qué fue lo que pensábamos? Al examinar todo eso, uno cae en la cuenta, caramba, todavía queda mucho para yo asemejarme a Cristo. ¿Cuándo te das cuenta? En la prueba. La prueba nos enseña si nuestro corazón también es un nido de amargura o de resentimiento, o es un lugar que está dedicado al Señor, o es un santuario, como ese templo del Espíritu Santo. Todo eso se revela o se manifiesta en la prueba. La prueba lo pone en evidencia. Y hermanos, para ir concluyendo, ¿para qué hace Dios en nosotros? ¿O qué hace Dios en nosotros por medio de las pruebas? Vale, todo eso se manifiesta, pero ¿qué hace Dios? Hemos dicho que Él es el labrador. Hemos dicho que Él está trabajando, limpiando nuestra vida y lo está haciendo a través de la prueba. ¿Qué hace Dios en nosotros en esos momentos? Mire, aparte de poner al descubierto esas áreas sensibles en nuestra vida que deben ser tratadas, Dios por medio de esas situaciones, de esas pruebas, número uno, Él purifica nuestra vida. La prueba purifica nuestra vida. Eso es uno de sus objetivos principales. ¿Por qué? Porque al poner al descubierto todo lo que está mal, nos obliga, entiéndase bien, a tomar cartas en el asunto, a actuar de tal manera que corrijamos esa situación. Por lo tanto, Dios está santificando, purificando nuestra vida a través de la prueba. Dios fortalece nuestra vida espiritual en medio de la prueba. Al atravesar un periodo de prueba, entendiéndose como una crisis determinada, somos fortalecidos. La batalla, el dolor, el mantener la fe en esa circunstancia, el avanzar a pesar de que tengo este problema o esta dificultad, sabe que está generando fortaleza espiritual en tu vida. Ese es uno de los resultados de la prueba. La prueba nos hace madurar, hermano, tener un mayor entendimiento. Aprendemos de manera práctica el conocimiento teórico que tenemos acerca de quién es Dios. Es la prueba la que va a hacer que esa teoría sea una realidad o algo práctico en nuestra vida. Porque no es lo mismo saber que uno puede confiar en Dios. ¿Cuántos saben que se puede confiar en Dios? Amén. Otra cosa es confiar en Él. Una es saberlo, otra es confiarlo. Pero la prueba hace que la teoría se convierta en una práctica. Ahí es donde tú vas a aprender a confiar en Dios. No simplemente es un conocimiento intelectual o que tienes en tu corazón, sino que la prueba nos da la oportunidad de que todo ese conocimiento teórico sea real, sea práctico en nuestra vida. Por lo tanto, la prueba nos hace madurar, nos da también sabiduría. Y una de las cosas que me he dado cuenta también que hace las pruebas, rompe, escúcheme bien, las burbujas de fantasía. Le he llamado así. La prueba rompe las burbujas de fantasía. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que toman la vida cristiana que parece que están metidos en una burbuja y de fantasía.
Fantasía en el sentido que tienen ideas distorsionadas del evangelio, por medio de enseñanzas que han recibido falsas enseñanzas o porque viven un evangelio basado solamente en lo que sienten, en el emocionalismo del momento, hasta que llega la prueba. Y la prueba es como si agarraras un alfiler a un globo o a una burbuja e hiciera ¡ping! Y se rompe la burbuja y entonces ves la realidad de la vida. Y te das cuenta de que muchas de las ideas que tú tenías con respecto a la fe, con respecto al evangelio, estaban totalmente equivocadas. Que una cosa es lo que a mí me parece, a otra cosa lo que es la realidad, lo que nos enseña la palabra de Dios. Y la prueba, como digo, nos hace poner los pies en el suelo. Como decíamos ayer con los varones, hubo una expresión que decíamos, uno tiene que tener la mente y el corazón y la fe puesta en el cielo, haciendo referencia a todo lo que Dios nos enseña. Pero los pies hay que tenerlos en la tierra, hermano. El evangelio no es un evangelio de fantasía. No, como lo que dije en un momento, voy a frotar la lámpara, voy a frotar la cruz 3 veces a ver si se me arregla el problema. Esto no es así. Es cuestión de fe, de confianza en Dios, de perseverancia, de nutrirnos de su palabra, de afrontar las situaciones que venga confiando en Él con su ayuda, siguiendo sus instrucciones, haciendo que Dios transforme toda nuestra vida en todos esos procesos. Por lo tanto, la fe purifica, fortalece, nos hace madurar, rompe las burbujas de fantasía en las que a veces nos vemos. La fe o la prueba también, hermano, nos da una comprensión mayor de quién es Dios en nuestra vida. Ser objeto del trato de Dios en medio de esa situación, el interés y la intervención de Dios en nuestra vida amplía nuestra comprensión de quién es Él y de cuánto Él nos ama. Porque en medio de la prueba nosotros podemos también comprobar cómo el Señor camina con nosotros. Él no se queda al final de la prueba a ver si sales o no sales, sino que en medio de la prueba el Señor camina con nosotros. Y me viene a la mente en aquella ocasión que aquellos 3 jóvenes, y estoy terminando, son lanzados al horno de fuego. Y aquellos que lo lanzaron, bueno, aquellos se murieron, pero el resto que estaba mirando dice que, oye, no fueron 3 los que metimos en el horno, yo veo 4. Y el cuarto, aquello tiene que ser un hijo de los dioses, porque es totalmente diferente. El Señor camina en medio de la prueba con nosotros. Aunque tú creas que estás solito, ¿vale? Aunque el enemigo te vuelva loco la cabeza diciendo, ¿ves? Dios te ha abandonado, Dios te ha dejado. Esas son mentiras. Son mentiras porque Él es mentiroso y padre de mentiras, dice la Biblia. La realidad es que en medio de tu horno particular de fuego, llamado prueba, el Señor está caminando contigo. Aunque tú no te percatas en ese momento, aunque solamente tú estás viendo tu dolor, tú estás experimentando tus emociones dañadas, tú estás viviendo tantas cosas, tanta revoltura en tu mente, la realidad es, Él está caminando contigo en ese momento de tu prueba. Dios te está guiando. Tal vez no te percatas, pero en medio de la prueba Dios nos guía. Dios consuela nuestro corazón. Cuando en esa prueba estás llorando la mayor parte del tiempo, estás afligido porque no entiendes por qué te está pasando tal cosa, ¿sabe? Hay un efecto consolador de parte de Dios aún en medio de esa situación. En medio de la prueba es Dios quien te está mostrando por medio de su Espíritu Santo el error de tus decisiones. Lo que hiciste es mal. En medio de esa situación Dios está sanando las heridas. Dios está haciendo un trabajo determinado. Entonces caes en la cuenta de que Dios ha estado contigo en cada momento, en medio de la prueba, y tu nivel de comprensión de quién es Dios se amplía. Él me ayudó. Él me dio esta idea. Él consoló mi corazón cuando yo estaba así. Él me guió cuando yo estaba confundido en medio de esa situación. Entonces, vuelvo a repetir, tu nivel de comprensión de quién es Dios se amplía, es mucho mayor. Pero fue necesario que pasaras por esa prueba para que te dieras cuenta. Y por último, por nombrar una cosa más, las pruebas nos liberan de muchas ataduras, hermano. Ataduras que bien pueden ser patrones de conducta y formas de pensar que hemos arrastrado de toda la vida. Actitudes que ya se han convertido en un hábito en nosotros. Formas de ver la vida o formas de actuar y de tantas cosas que hemos aprendido a lo largo de los años y lo hemos arrastrado.
Y tiene que venir una prueba para decirnos, todo eso que tú traes está mal. Toda esa forma de pensar, toda esa forma de actuar, toda esa forma de ver la vida o entender las cosas, no se ajustan a la voluntad de Dios. Y es por medio de esa prueba donde nosotros nos damos cuenta. El ser puestos, y permítanme esta expresión, en el fuego de la prueba, nos hace percatar de que muchas de las cosas que nosotros arrastrábamos eran un error. Y Dios nos enseña, nos ayuda a cambiar todo eso y a depender de Él. Esos son algunos de los beneficios que tiene la prueba en nuestra vida. ¿Han notado la diferencia entre tentación y prueba, hermano? Bien. Concluyo. Entender el propósito y la razón de las pruebas nos ayudará a enfrentarlas de una manera correcta. Si yo sé, entiendo y asumo que pasar una prueba trae todos estos beneficios en mi vida, yo la voy a afrontar de una manera diferente. Ya no me voy a rebelar contra Dios. Ya no voy a cuestionar a Dios o por qué estoy pasando o dejando de pasar esto. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo que ese propósito es un propósito para bien en mi vida. Cuando estoy atravesando una prueba. Quizás llegó en el momento que a mí menos me gustaba o que yo no quería, pero da igual. No eres tú quien tiene el control de esas circunstancias, sino Dios. Y Dios ni se adelanta ni se atrasa. Dios actúa en nuestra vida como el buen labrador que es. Él hace lo que tiene que hacerlo cuando tiene que hacerlo y de la manera que lo tiene que hacer, hermano. Es importante que seamos conscientes que la razón principal de esa prueba que vives o que experimentas es que Dios está trabajando en ti para que des fruto y seas una imagen de su Hijo Jesús. Ese es el propósito principal. Afronta la prueba, vive la prueba, pasa por la prueba, hermano. No trates de evitarla, porque si tratamos de evitar la prueba es como decir estoy evitando la mano del labrador que quiere limpiar mi vida, que quiere tratar conmigo. Permite por el contrario que Dios trabaje en tu vida para que Él cumpla su propósito en ti. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Tú eres